Este flujo de trabajo, que también se encuentra compartido en la comunidad, permite obtener un link permanente desde Primo. En este caso hipotético tenemos un sistema CRIS de investigación externo y para comunicarnos con él hemos generado una planilla de Google que se encuentra en la nube de manera tal de poder intercambiar la información. Vemos aquí en pantalla que he seleccionado en color amarillo aquellos registros en los cuales vamos a trabajar. Todos tienen diferente formato de registro de campo ISBN y como verán, los registros que no tienen fecha de actualización van a ser considerados y actualizados. Están marcados en color amarillo precisamente para que pueda ser visible en el ejemplo que vamos a ejecutar. Entonces, lo que he hecho para que sea más sencillo de acceso al usuario es crear un menú y allí directamente con ejecutar submit, ejecutar el flujo. Ahí vemos el resultado de lo procesado en un informe bastante completo donde nos dice la cantidad de registros, los ISBN identificados y las filas procesadas y completadas en nuestro Excel. Fíjense que todo lo que está en amarillo fue procesado y ahí podemos ver que el flujo no solamente ha normalizado el ISBN y nos informa de lo procesado y lo que no fue procesado, sino que además ha grabado el link permanente. Si vamos a ese link podemos ver que accedemos directamente a Primo. Por lo tanto, con una cierta lógica que ahora vamos a ver, hemos podido, a partir de un ISBN, obtener un link permanente. A continuación mostramos y vamos a ir a la ejecución. Y en esta ejecución copiamos los datos en el flujo para analizar en concreto el ejemplo que estuvimos viendo. El primer nodo es solamente un nodo de formulario en donde solamente creamos un botón para ejecutar la acción y hemos seteado una planilla de Google con su correspondiente credencial de manera tal de acceder a esa planilla que les había mostrado con los diferentes colores en amarillo. Y ahí vemos en output el resultado, cada una de las filas que hemos extraído de la planilla. Aquí con un código en JavaScript, que nuevamente lo he generado con ChatGPT, lo que he hecho fue filtrar la información, ¿no? Es más sencillo filtrar la información utilizando un código. Y aparte de filtrar la información por fecha de actualización, con este nodo de split out, lo que hago es generar un agrupamiento de los diferentes registros en formato JSON. Como verán, estoy agrupándolos según el campo de fila. Finalmente, lo que voy a hacer es ir procesando uno a uno, registro por registro, vía un loop. Voy a generar un bucle de procesamiento y voy a ir procesando un registro a la vez. En otros casos puedo procesar todos los registros al mismo tiempo, pero para este caso particular, dada la complejidad, voy a hacerlo uno por uno. ¿Por qué? Porque el nodo este de API de Primo que estoy utilizando me permite hacer una búsqueda y voy a filtrar el resultado para obtener el registro en cuestión. Entonces, por cada registro voy a hacer una búsqueda independiente en Primo, con la API de Primo, y después voy a ir agrupando esos resultados en un nodo merge, de manera tal de tener toda la información en un solo registro. Finalmente,
proceso y modifico cierta información de cada campo con este nodo Edit Field y allí podemos ver la salida. Ese nodo de Google lo que hace es ir grabando uno a uno el registro. Como vimos en la ejecución, vía un JavaScript, también generado con inteligencia artificial, genera un reporte lo más completo posible para que se pueda visualizar el resultado en un for final. Entonces, la salida de este flujo de trabajo es, por un lado, el resultado que vemos en el for final y, obviamente, los datos que están grabados y quedan actualizados en la planilla de Google.